Ideal ahí que prendan sus cámaras para saber que están. Me imagino que el pastor Eugenio también en la clase anterior tiene que haber dicho lo mismo. Ideal, ¿no? No quiere, no puede. Está bien, no es problema. Me encontré con un problema logístico. Se me echó a perder la impresora, así que no tengo mi apunte impreso. Por tanto, no puedo pasar la PPT y a la vez estar leyendo mi apunte en el computador. Así que le mandé la PPT, que es muy sencilla, ¿no? La información general, igual que la de la semana anterior, se la envié a César. No sé si él la puede subir cuando le indique, o quizá otra persona que también lo pueda hacer. Si no, lo hacemos sin PPT nomás y les voy indicando. Ahí ya lo tiene ya César. Muchas gracias, César. No te escucho, pero entiendo que estás ahí. Ahora yo tengo que salir de la opción de con pantalla completa para poder ver mi apunte. Eso es. Ya, vamos a comenzar. Y vamos a orar primero, ¿sí? Señor, vamos delante de tu presencia este día, a esta hora ya tarde en la noche. Queremos rogarte, Señor, de que en todo lo que podamos seguir estudiando, Señor, ya, perdón, en esta segunda clase, esta jornada, podamos, Señor, acercarnos un poco más, Señor, hacia tu corazón y también, Señor, hacia la misión que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que, más que conceptos, Señor, más que palabras, Señor, que puedan sonar atractivas o puedan tener alguna elocuencia, sino, Padre, más que eso, que, Señor, podamos ser impulsados por ti, Señor. Padre, aún en una clase de concepto, podamos ser impulsados por ti en todo lo que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, bueno. La semana pasada vimos que la espiritualidad no es un ritualismo religioso, sino más bien un estilo de vida que es sensible al cumplimiento del propósito de Dios para la vida humana y que por lo tanto se evidencia la congruencia entre relación con Dios y cómo esta afecta la conducta y comportamiento con los demás. Esto en términos gruesos lo que vimos al principio, ¿cierto?, de la clase anterior. Por otro lado, vimos en el ejemplo de Jesús en los evangelios cómo la predicación del reino de Dios ejerce un eje que da una perspectiva integral, diversa y radical para la espiritualidad. Así como también vimos estas evidencias en la naciente iglesia primitiva relatada en el libro de los Hechos. ¿Ya? Esta semana ahondaremos algo más respecto del reino de Dios como un eje articulador de la espiritualidad, así como también otros ejes que han articulado la espiritualidad cristiana en contraposición al eje del reino de Dios. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Tal cual la semana anterior, la idea es que podamos ir también cada cierto momento vamos a ir compartiendo qué opinan, qué piensan, si tienen algún alcance, alguna opinión al respecto, preguntas, ¿ya? Y trataremos ahí de responderlas si podemos, ¿no? No siempre tenemos respuestas, ¿ya? Así que, pero vamos a ir trabajando en ello, ¿ya? Tal cual también la semana anterior, vamos a leer varios pasajes, así que les pido estar atentos a los pasajes están en la misma PPT, por tanto les pido que los tengan ahí, tengan su Biblia a mano o el aparato electrónico donde lo leen, ¿ya? De tal forma de que podamos participar. Les voy a pedir que ustedes lean los pasajes, ¿ya? Para que todos participemos, así que estén ahí rápidos y activos, aún a pesar de las 9:20 de la noche, que ya me imagino que hay muchos sueños, ¿ya? Pero
Si participamos, se nos va a pasar. ¿Ya? El reino de Dios. ¿Ya? Reino de Dios. La predicación del reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús y en consecuencia también de sus apóstoles. Ahora bien, ¿qué es exactamente el reino de Dios? Cuando Jesús mismo nunca lo definió. Una aproximación es la que encontramos en palabras del apóstol Pablo en Romanos 14, 17. Y ahí tiro les pido a alguien, ¿quién puede leer Romanos 14, 17? Felipe. Me faltó algo parece ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Está así nomás, César, gracias. Eso fue dentro del errores. Romanos 14, 17. Ya, no lo lea, lo leo yo. Dice, porque el reino de Dios no es comida, Dice, ni... porque el reino de Dios no es Ya. comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya, muchas gracias. Ahí recibí el auxilio, ¿cierto? Romanos 14, 17. Una aproximación, ¿cierto? De una definición respecto de lo que es el reino de Dios, en la que encontramos, ¿cierto?, en este pasaje que nos leyó recién la hermana, ¿cierto? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, es en esta aproximación un estado de cosas, ¿ya? Por otro lado, a la luz de los mismos evangelios, podemos notar que el reino de Dios es también un proceso del estado de estas cosas, es un proceso de carácter dinámico. Mateo 3:2, a ver, Marcos 1:15 y Lucas 4:18 al 21. ¿Quién ahí puede ayudar? ¿Ya? Con estos pasajes. Mateo 3:2, Mateo ese no está puesto ahí. 3:2. Sí, correcto, Mateo 3:2. Acá lo tengo. Ok. 3:2. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. ¿Ya? Gracias. Mateo 3:2, ¿cierto? Un pasaje en que nos indica que el reino de Dios, ¿cierto?, se ha acercado, está viniendo, es un proceso dinámico. Sigamos. ¿Qué otro tenemos ahí, Mateo? Marcos 1:15. Si alguien me puede ayudar con Marcos 1:15. Leo. Marcos 1:15, ¿no? Ahora tú. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gracias, ¿cierto? Otro texto similar al anterior, ¿ya? ¿Cierto? Donde se indica que el tiempo se ha cumplido, o sea, ya no es solamente que está viniendo, sino que llegó. ¿Ah? Es un tiempo donde ya el reino ha llegado. El siguiente pasaje, Lucas 4, parece que todos estos que yo les di no me aparecieron en el EPT, hay algún error tuve. Lucas 4, 18 al 21. Después vamos a ir a los que están ahí en el EPT. Lucas 4, 18 al 21. Yo puedo ir con eso. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Hasta cuánto era? ¿Hasta el 20? 18, 22. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia por la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Se preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿cierto? En otra versión. Hoy se ha cumplido. Por tanto, como les digo, bajo estos pasajes también podemos ver, ¿cierto?, que el reino de Dios es dinámico, ¿cierto? Se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, ¿ah? Y como dice este pasaje también en Lucas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
La venida del reino, predicada por Juan el Bautista y luego por Jesús, es la etapa inicial de la historia del fin, ¿ya? Es un reino activo y presente en la historia humana a través de Jesucristo, ¿ya? Tal como lo vimos, ¿cierto?, en la semana también pasada en algunos ejemplos, quien a través de sus milagros, enseñanza y predicación tiene como propósito la redención del pueblo de Dios del pecado y de los poderes demoníacos y el establecimiento del final de los nuevos cielos y de la nueva tierra, ¿ya? La llegada del reino de Dios indica que la historia de la salvación humana y de la creación misma ha sido inaugurada, ¿ya? Y que una nueva era ha sido introducida por Jesucristo mismo, y que por lo tanto no es la culminación de un esfuerzo humano, sino de la acción soberana de Dios con el fin de establecer su reino y adelantar sus propósitos eternos, ¿ya? Todo esto lo estamos viendo con el fin de cómo el reino es un eje, ¿cierto?, para nuestra espiritualidad. Es importante también notar que la venida del reino no significa un fin al conflicto entre el bien y el mal, sino más bien su llegada pone tensión a este conflicto. Ahí tenemos un pasaje que es Mateo 10:34, me parece que tampoco está en la PPT. Mateo 10:34, ¿sabes que lo puedo leer? Ahí está, sí. No Ok. crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Eso, ¿cierto? La llegada del reino de Dios pone sin duda tensión, ¿ya? Tensión en la espiritualidad religiosa reinante, así como también una antítesis entre el reino humano celestial, es decir, entre las formas de relación humanas y las deseadas por Dios. Otra tensión que existe en relación al reino de Dios tiene que ver con si la llegada del reino de Dios es una realidad presente, futura o ambas. ¿Qué dice el pasaje de Lucas 11:20? Si alguien lo puede leer. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cierto? Esta tensión, ¿cierto? En el cual, ¿cierto? Él dice que ya ha llegado a vosotros, ¿cierto? Este pasaje y otro ya leído dan cuenta claramente que es una realidad presente, el reino de Dios es una realidad presente. Lo que este pasaje da cuenta es que el hecho de que Jesús eche fuera a los demonios es prueba de que el reino de Dios ha llegado, ¿ya? Puesto que no puede sacar los bienes del hombre fuerte a menos que haya primeramente sujetado a dicho hombre, es un reino presente. Mateo 7:21-23, ¿qué nos dice? Acá lo tengo. ¿O lo lees tú, Antonio? Voy. Dale. Mateo 7, 21 al 21-23. 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje también, ¿cierto? A diferencia del anterior que leímos de Lucas 11:20, da cuenta de una realidad del reino también futura, ¿ya? El anterior de Lucas 11:20, ¿cierto?, nos mostraba una realidad del reino presente y este nos muestra una realidad también futura. ¿Qué dice Mateo 13:14? Este es un pasaje largo, Mateo 13:24-30. Ya, pues, estoy- Yo, Ok, del 24 al 30, 23. Ya. 24. 13:24-30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo he hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores,
Recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, ¿cierto? Este ejemplo también, ¿cierto? De una parábola acerca, ¿cierto? Del último tiempo también es un ejemplo de una realidad futura. ¿Ah? Este otro pasaje lo voy a leer yo, Mateo 25, de 1 al 13, que es también similar en cuanto al sentido. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a las que venden, o a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya, todos estos pasajes que hemos leído hasta el momento son pasajes, ¿cierto?, que nos dan cuenta de la realidad del reino en términos presentes, como también en términos futuros. ¿No? Es claro que la enseñanza de Jesús, el reino de Dios, era tanto presente como futura. ¿Ya? Y es algo que, bueno, vamos a ir trabajando, ¿cierto?, para que podamos descubrir también cómo esta centralidad tiene que ser un eje en nuestra espiritualidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Comentarios? Hasta el momento. ¿Todo bien? Sigamos. Por otra parte, fuera de los evangelios también podemos encontrar el mismo patrón, ¿ya? El apóstol Pablo también da cuenta de esta realidad presente y futura. Ahí tenemos los pasajes de 1 de Corintios 4, 19 y 20. Acá lo tengo. Ok. Dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gracias. ¿Cierto? Pablo no está pensando en una realidad futura, sino en un reino presente ahora. ¿Cierto? No consiste en palabras, sino en poder ahora. 1 Corintios 15, 50. Yo la leo. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Ya, el hecho de que Pablo esté hablando aquí de la resurrección del cuerpo deja en claro que también aquí el reino de Dios es concebido como un estado de ser todavía futuro. ¿Ya? Aquí vemos ejemplos, ¿cierto? Tanto en los evangelios, ¿cierto? Como también algunos ejemplos acá en los escritos, ¿cierto?, de Pablo posteriores. A la luz de lo estudiado hasta ahora, es evidente que el creyente en Jesucristo está en el reino de Dios en el presente, ¿ya? En una espiritualidad que disfruta de sus bendiciones y comparte sus responsabilidades. En una tensión, ¿eh?, que los estudiosos, ¿cierto?, los teólogos describen como el ya y el todavía no del reino de Dios, y donde este claramente debe ser un eje articulador de su espiritualidad. Cuando uno estudia respecto del reino de Dios, uno observa justamente que por mucho tiempo el tema del reino de Dios no es algo que ha estado mucho en nuestro estudio. De hecho, normalmente, no sé, uno estudia acerca de la iglesia, pero si uno va con mayor precisión a leer
el Nuevo Testamento, y particularmente los Evangelios, se da cuenta que el tema central no es la iglesia, el tema central es el reino de Dios, ¿ya? Y eso es algo, bueno, que obviamente también ya en los últimos tiempos los estudiosos han percibido y obviamente han ido trabajando en función de esto, ¿ah? Y es por lo mismo por lo cual el reino de Dios viene a ser un eje articulador de nuestra espiritualidad, ¿ya? Un reino que es presente, ¿cierto? Pero que también es futuro, ¿ya? Y siendo preponderante en la predicación de Jesús, el reino de Dios y todo lo que significa el reino de Dios, ¿cierto? Justicia, paz, ¿cierto? La intervención divina de Jesucristo en la integralidad del ser humano, ¿cierto? Y también en la creación, es el eje que, o uno de los ejes, ¿cierto?, que debe guiar nuestra propia espiritualidad. Comentar hasta aquí. Vamos avanzando bien rapidito, pero quiero también escuchar si es que tienen alguna opinión. Vamos, anímese. A no ser que quieren terminar tempranito y de aquí a las 10 estamos listos. ¿Mm? Parece que eso es. Voy a decir lo que dice el pastor Eugenio, que no estaba en su clase, pero me imagino, porque lo conozco, tiene que haber dicho algo así como o fui muy enredado y nadie entendió nada, o está todo muy claro. Me imagino, debe haber dicho algo así el pastor Eugenio, tiene esa frase. Nos dice que no le Pastor. lancemos tomate. Que no le lancen tomate ya. Bueno, a mí Sí, me eso nos podría dice. No, pero dice, o entendieron, están muy callados, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Claro, bueno, me pueden tirar unos berlines, yo ningún problema. En vez de tomate. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Pastor, diga. sí, yo igual tengo una pregunta. Después Pero Germán. primero el hermano que no Sí. le entramos. Rodrigo, ¿no? Quiero hacer una pregunta general, ya, Ok. para que si lo puede conceptualizar. ¿Por qué es una realidad presente y es una realidad futura? El reino de Dios. Bueno, primero porque los pasajes que leímos, y después pueden revisarlos cuando se suba ahí en la aplicación, ese y muchos otros pasajes nos muestran, digamos, de que así es. Primero, la misma escritura, nuestra espiritualidad incluso debe estar guiada, ¿cierto?, por la misma escritura. Vimos algunos pasajes, ¿cierto?, que dicen el reino de Dios se ha acercado, ¿ah? Y otros dicen, y se ha cumplido ahora, de acuerdo a la escritura. O sea, ya el mismo pasaje está diciendo que el reino está presente ya, ¿ya? Ahora, cuando decimos que es a la vez futura, ¿cierto? Es como dicen algunos, el todavía, el ahora ya y el todavía no, del reino de Dios, es porque no todo está resuelto. Todavía hay tensión, digamos. Vivimos en un tiempo de tensión, digamos, y Jesucristo mismo vino a inaugurar el tiempo de tensión, y por eso también dimos otros pasajes, ¿cierto?, que muestran esta realidad aún, ¿cierto?, de un reino que está por consumarse. Entonces, en realidad es como un reino presente y futuro, porque el reino está, pero está en este proceso, que es dinámico, ¿ah? Y que todavía no culmina. ¿Sí? ¿Te respondo, no? Ok, ¿quién era la hermana que quería opinar? Nos cansaron yo. Yo. Ingrid. Mire, yo tengo una duda que no sé si tendrá una explicación bíblica o una respuesta bíblica en base a lo que usted está hablando ahora, por ejemplo, del tiempo, del presente, del futuro. Y dice el ya, dijo usted, y el todavía no, de Dios. Yo siempre me he preguntado, o sea, Dios, la Biblia se escribe en tiempos, habla de tiempo pasado, presente y futuro, de hechos pasados, presentes y futuros. Y siempre yo me he preguntado, Dios, ¿qué tiempo vive Él? Él dice, a mi forma de verlo, lo veo como el eterno yo soy, pero Él, lo del futuro, ¿Él ya lo vio o Él vive en otra dimensión? ¿Es lógico? ¿O es difícil de comprender la pregunta o no tener una respuesta para eso? ¿Dios vive en qué tiempo para nosotros? ¿El de hoy? ¿O Él ya vivió todo o por su presencia vio el futuro? No sé si me explico en la pregunta. Sí, de hecho, mejor no me explique más para no dejarme
todo complejo. ¿Ah? Bien metafísica su pregunta, ¿ya? Pero si algo así sencillo se puede decir, bueno, es que, bueno, Dios, claramente Dios es eterno, por tanto no está sujeto al tiempo. Nosotros vivimos en este tiempo. Y como usted bien dice también, claro, Dios es en su presciencia, ¿cierto? Él conoce todas las cosas. Yo diría que eso en términos muy, muy sencillos y básicos, ¿ya? En la eternidad de Dios no lo sujeta a nuestro tiempo, pero Él sin duda actúa en nuestro tiempo. Si alguien quiere aportar algo más con eso, no hay problema. Hermano Jorge. Buenas noches, pastor. Buenas Gusto noches. saludarle. Gracias. Me gustó algo que dijo usted, que cerró, esa frase me gustó, me cerró la cabeza, en que el Evangelio y los Evangelios, el mensaje central no es la iglesia, me gustó eso, no es la iglesia, es el reino. Y me remito a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En los que leímos recién ya estaba hablando del reino propiamente tal, pero acá ya Jesús habla de buscar, hemos hablado recién de verbos con el profesor anterior, buscar primeramente el reino de Dios. Eso ahora a mí me hace un clic, le reconozco un clic bastante, porque siempre en la iglesia ha salido a hablar de sí misma, de la iglesia, el evangelio, las buenas nuevas, la iglesia, asistir, venir, la iglesia, pero poco se habla del reino de los cielos. Me gustó, le agradezco el alcance, me hizo un clic. Muchas gracias. Sí, bueno, es una centralidad del mensaje de la predicación de los evangelios del reino, y de hecho, cuando avancemos un poquito más en la clase, que nos quedan unos minutitos, vamos a ver justamente estas otras espiritualidades, ¿ah? Que compiten, ¿ya? Y que a veces son contrapuestas al reino de Dios. Juli, ¿cierto? Y después Miguel. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A la hermana Ingrid, yo he estado oyendo un poquito sobre un cristiano que es físico cuántico. Él tiene varios análisis que hace y sencillamente se ve que él maneja su información porque lo explica muy sencillo. El Señor, nuestro Señor Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre han existido. Ellos son los que crean lo que es la materia, lo que es el tiempo, lo que nosotros no soportaríamos vivirlo todo al mismo tiempo. Él está fuera del tiempo. Y en ese caso, por eso él dice que él es, yo soy. Sencillamente, él sabe todo lo que va a pasar. Nosotros tenemos que vivir día a día. Él sabe todo, él ya vio todo. ¿Qué es lo interesante? Que uno entonces puede confiar en el Señor. El Señor sabe todo lo que ha pasado. El Señor sabe todo lo que le vas a pedir. El Señor, hasta el diablo, los ángeles caídos, ellos no sabían lo que iba a pasar. Porque si no, como dice el mismo Señor, dice la Biblia, que no hubieran asesinado a Jesucristo, porque entonces nos salvó y el diablo pensaba que lo iban a matar. Entonces, esa parte me pareció muy interesante y este señor explica genialmente, muy sencillo, lo que son los tiempos, lo que son las dimensiones. Entonces, ahí es donde pueden comenzar a caber todo lo del segundo cielo, el tercer cielo. Viene dentro de las dimensiones, pero la manera más sencilla y que hasta a mí me complace, me ayuda a sentirme mejor, es que Dios ya vio todo. Dios ya sabe todo lo que va a pasar
y Él no está manejado por nuestra materia, nuestro tiempo, nuestra materia, nuestra existencia. Así que todos estamos en manos de Él. Él sabe todo lo que ha pasado y Él no sería Dios si estuviera dentro de nuestro tiempo, porque Él ya sabe todo, porque Él está fuera del tiempo. Por eso es que nos quiere con Él y vamos a estar allá eternamente, porque cuando estemos con Él no va a haber tiempo y esa parte es muy interesante. Pero espero que eso ayude un poquitito y que todo el mundo se sienta un poquito mejor de que Dios está al volante y Él sabe lo que está haciendo. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Miguel y alguien más. No reconozco los nombres ahí con esos diminutivos. Así que... Sí, yo tomo un poco las palabras de Yuli que tiene mucho que ver con mis primeras reacciones a esto, porque efectivamente, claro, lo primero que a mí me hace pensar es la Trinidad. Y con las últimas palabras que tenía Cristo cuando ya había resucitado. Y dijo, yo estaré siempre presente con ustedes. Lo dijo a sus apóstoles. Y también dijo algo importante, que cuando yo parta de acá, definitivamente, aunque esté presente, pero yo les dejo al gran Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, si somos escuchamos bien las últimas palabras de Cristo antes que realmente parta y está con los apóstoles, Él lo dejó súper claro. El Espíritu Santo es quien está con nosotros como presencia de Dios en nosotros. Habla con nosotros, actúa a través de nosotros y habla a través de nosotros en todo sentido. Por lo tanto, sin aplicar demasiada lógica, simplemente ciegamente obedecerle a esa palabra y escucharla, me dice claramente que no solamente está aquí ahora, está con nosotros, está conmigo y está con todo lo que hacemos. Es un respirar hasta nuestra última respiración, vamos a estar con lo que nos dijo, ¿ya? El Espíritu Santo está en todo, y Cristo también lo dijo. Yo estoy siempre presente en ustedes. Entonces, yo creo que esas últimas palabras nunca hay que olvidarlas, a veces uno se las olvida, pero creo que tiene mucho que ver con la espiritualidad y cómo uno siente el día a día y la presencia de ellos. Ese es como mi comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias. Antes del siguiente comentario, es importante, bueno, obviamente todos estos comentarios que te han aportado, justamente el ver cómo el enfocarse, ¿cierto?, en el reino de Dios, ese reino justamente como también nos hace de repente quebrar la cabeza, ¿cierto?, en el ya y el todavía no, en esta eternidad, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto?, del conocimiento de todas las cosas, nos pone justamente la gracia de que nos marca una espiritualidad en algo que no es nuestro, si finalmente eso, porque otras cosas marcan la espiritualidad, pero desde una perspectiva diferente, ¿eh? Una perspectiva que no está enraizada finalmente en la escritura, ¿eh? Y el reino mirando toda esta perspectiva y muchas más, si quisiera profundizar esto, es un eje preponderante, ¿cierto?, para poder guiarnos en nuestro entendimiento de, por ejemplo, ¿cierto?, cómo nos entendemos en Dios, cómo nos relacionamos con Él, en la seguridad, por ejemplo, de esa misma eternidad de Dios, pero también en la importancia, ¿cierto?, de comprender nuestra misión, ¿eh? Nuestra misión. El reino de Dios está activo y hay una misión detrás. Jonathan, ¿no? Supongo que es el diminutivo de Jonas que te había visto tu mano levantada. Sí. Ya, algo está haciendo ahí. Pero, dale. No. Sí, perdón. No, estaba pensando en este concepto de eternidad y, o sea, si es eterno, ya la hermana lo comentó muy bien, algo que es eterno no tiene tiempo, entonces realmente no tiene ni principio ni fin, ha sido y será un eterno continuo, o sea, no existe el tiempo, el concepto de tiempo.
De hecho, recordaba ese versículo que dice que en Eclesiastés que dice que el Señor puso la noción de eternidad en nuestros corazones. O sea, y es parte también de lo que apelamos al predicar su palabra, ¿no? O sea, que estaremos juntamente con Cristo eternamente, y si no, separados eternamente de Cristo, ¿no? O sea, que esa noción del concepto de eternidad está puesta como esperanza, pero también como la noción de juicio que viene, ¿no? Para los que rechazan a Cristo, ¿sí? O sea, que técnicamente, de alguna manera, que fuimos creados con la concepción en el Edén de ser eternos, sí, sigue vigente, no dejó de serlo, pero con Cristo, sin Cristo, ¿no? Pero no en el mismo concepto de eternidad porque nosotros fuimos creados, Dios no, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que quería mencionar, ¿sí? Pero nuestro concepto de eternidad no es el mismo de Cristo porque nosotros tuvimos una creación en un principio, en cambio, Cristo, el Señor, no tiene un concepto de eternidad como el nuestro, por eso la noción es una noción. No es el mismo concepto, ¿no? Pero sí sabemos que estaremos eternamente con Cristo, ¿no? Así que eso quería mencionar, ¿no? Muchas gracias. Tú decías justamente, el reino de Dios, no todo el reino parece feliz. ¿Ah? Como que fuera solamente de palabras que nos van, que en principio, digamos, son suaves. Vimos, ¿cierto?, en las parábolas, las que leímos antes, por ejemplo, de las 10 vírgenes, ¿cierto? Las consecuencias de terminar adentro o afuera del reino, ¿ya? Y por tanto, justamente todos estos conceptos también nos imponen, ¿cierto?, por un lado, el privilegio, ¿cierto?, de estar en el reino de Dios, pero también nos pone la responsabilidad de proclamarlo, ¿no? Y eso es parte también de nuestra espiritualidad. Ya, la última opinión, porque si no, o aporte con Antonio o Nancy, y ya cerramos con alguna idea más. Más que un aporte, Víctor, una pregunta. Nosotros estamos tratando de lograr una definición, si es que, de algo que ni siquiera el Señor definió. Entonces, como estamos en espiritualidad, la clase anterior quedamos, o me sirvió saber que la espiritualidad no es lo mismo que la religión, que nuestra espiritualidad es transversal en el sentido de que está muy relacionada con el prójimo, ¿cierto? En una integralidad física, material, emocional, etc. Y en esto del concepto de reino, la pregunta es, ¿cómo esto me puede ayudar a elevar mi espiritualidad? Porque tratar de entender el concepto reino, vamos a tener mucha conversa de eso, pero ¿cómo este concepto de reino me puede a mí elevar mi espiritualidad? Como ya saqué en blanco nociones de la clase pasada, ¿cómo puedo sacar en blanco ahora yo algunos tips para elevar mi espiritualidad? Gracias, Antonio. Bueno, ese es el objetivo de la clase, ¿eh? Y de todas las clases, ¿ya? Vamos a ir de a poco construyendo eso, ¿ya? Pero fíjate que muchos de los aportes que están en los mismos evangelios hacen estas explicaciones finalmente, no una definición, pero te lo explican como lo práctico, ¿eh? Es como el reino de Dios, ¿cierto?, es semejante a las frases comunes en los evangelios, ¿cierto?, a una semilla. Entonces, finalmente eso es lo que va haciendo, pero algo que nos va a ayudar ahora, ¿ya? Si el mismo evangelio no define el reino, no te lo voy a definir yo en esta clase, ¿no?, como una definición, pero sí vamos a ir construyendo la respuesta de cómo son nuestro eje.
Ahora, ¿qué nos ayudaría? ¿Ah? ¿Y qué nos va a ayudar? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y que son otros ejes, ¿ya? Otros ejes que han marcado la espiritualidad, ¿ah? Y que se contraponen ya al eje que es el reino de Dios, ¿ya? Y ahí vamos a notar alguna diferencia. Gracias, ahí aparece el otro pasaje. Dale una más, por favor, César, porque parece que algo hice mal ahí, agarré de un slide viejo. Ya, bueno, otro eje de espiritualidad contrapuesto al reino de Dios. Ya, tomar el reino de Dios, o al reino de Dios como un eje de la espiritualidad, pone la tarea de revisar los otros ejes que hasta ahora han ejercido una autoridad normativa para seguir a Jesús y definir nuestra espiritualidad y juzgarla a la luz de la evidencia. El teólogo, ya Harold Segura, probablemente alguno de ustedes lo haya, lo conozca, qué sé yo, alguien efectivamente de tiempo cercano y conocido, plantea que algo anda mal en la espiritualidad angélica de América Latina, ¿ya? Existiendo, dice él, un evidente divorcio entre nuestra espiritualidad angélica y los ámbitos particulares de la vida, ¿ya? Lo anterior se evidencia, indica él, ¿cierto?, que aun cuando las cifras de crecimiento evangélico en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, han aumentado, ¿ya? Quizás más incluso, y en algunos casos, y en algunos países, ¿cierto?, explosivamente, comportamientos reprochables que no deberían estar entre cristianos son igualmente comunes entre estos. ¿Ya? En otras palabras, él dice, ¿cierto?, no hemos sido capaces de influir en nuestro contexto social, lo que hablábamos la semana pasada también, ¿cierto? No hemos sido capaces de influir en nuestro contexto social con el poder transformador del Evangelio de Jesucristo, ¿ya? De la predicación del reino. La razón principal que puede explicar esto es que el mensaje completo del reino de Dios, y ahí nos vemos el mensaje completo, ¿cierto? Su justicia, ¿cierto? La integralidad, ¿cierto?, que hemos hablado, no ha sido parte fundamental de nuestra fe, ¿ya? Es la centralidad en este mensaje, ¿ya?, el cual fue preponderante en la predicación de Jesús, ¿ya?, la razón de ser de la iglesia y la espiritualidad de quienes la componen. Harold Segura, ¿cierto?, este teólogo, sugiere examinar 4 ejes, u otros ejes de espiritualidad que han moldeado nuestro seguimiento de Jesús en contraposición al eje propuesto del reino de Dios, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos conceptos que son comunes cuando se hacen clases de espiritualidad cristiana, y bueno, es parte, digamos, de lo que es también una clase de nuestro Instituto Bíblico de Bethesda, ¿ya? Vamos a ir también a conceptos que son un poco diferentes a los que comúnmente escuchamos. Este primer eje que él menciona lo señala como la espiritualidad institucionalizada, ¿ya? Y se refiere cuando la iglesia se transforma en una institución religiosa que dicta obras y actividades humanas como evidencias de espiritualidad y que son ajenas a lo importante de la verdadera misión del reino de Dios, ¿ya? Esto genera un activismo orientado al logro de objetivos, no necesariamente concordantes con el plan de Dios, ¿ya? La iglesia no es un fin, sino el medio por el cual Dios extiende sus manos y su misericordia. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Mateo 23, de 16 al 19. ¿Quién lo puede leer? Yo. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y sensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El oro o el templo santificado al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es un ejemplo, ¿cierto? Muchas gracias. Un ejemplo que nos hace mirar justamente este tipo de espiritualidad, ¿ya? Cuando lo importante de la misión de Dios se nos pierde, ¿no? Y nos orientamos, ¿cierto?, en aspectos que son propios de la institución religiosa, ¿ah? O actividades que nosotros consideramos que son las que nos hacen piadosos o espirituales, ¿ya?
Otro eje de espiritualidad que también menciona este autor es la espiritualidad de lo extraordinario. ¿Ya? Esto es cuando la espiritualidad se convierte en experiencias espirituales extraordinarias desvinculadas con la causa de Cristo en la misión del reino de Dios. ¿Ya? En palabras de este autor, es una mística cinética, ¿ya? Una emoción sin misión. ¿Ya? Yo lo indicaría que es cuando espiritualizamos todo y nos desconectamos de lo concreto. ¿Ya? Evidentemente no se trata de desconocer estas experiencias espirituales, que por lo demás, tanto personalmente como en Bethesda valoramos, sino que de que éstas no se constituyan en el centro de la fe. ¿Ya? Hace años en Bethesda, estoy recordando, no sé, 20 años para atrás, o quizás más, 30 años, no recuerdo bien, me acuerdo que lo explicábamos con respecto a las señales. ¿Ya? Cuando uno ve una señal, por ejemplo, aquí, vamos hacia el norte de Santiago y vamos a Yayay, acá hay hermano Yayay, ¿entiendes? ¿Cierto? Y uno ve el letrero que dice Yayay. Uno no se agarra del letrero, ¿cierto? Y dice, ¡ay, qué lindo Yayay! Y uno abraza el letrero, ¡ay! Y le hace cariño, ¿cierto? Y está fascinado con el letrero. Sino que en realidad lo que importa es ir hacia la señal, lo que nos indica la señal, ¿cierto? Yayay. Bueno, una espiritualidad de lo extraordinario a veces tiene esa problemática cuando se desvirtúa, ¿cierto? Y se queda abrazando, ¿cierto? La señal, la experiencia espiritual extraordinaria, pero se desvincula finalmente con lo que la misma señal, ¿cierto? Lo que la misma experiencia nos está mostrando, que es Cristo, ¿cierto? Y su misión del reino de Dios. ¿Ya? Lucas 10:10, ¿qué dice? Creo que... Creo que ¿Sí? ahí es 9. Porque Ok, Lucas 9:10, entonces, ¿qué dice? A ver. 10:9. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. ¿Y ahí el 10? Pero si un pueblo se niega a recibirlos, bien, salgan a las calles y digan, y hasta ahí termina el 10. Y el 11, Ya. no nos limpiamos de pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que lo abandonamos a su suerte. Y Ya. sepan esto, el reino Hasta de ahí Dios nomás. está cerca. Ya, hasta ahí nomás. Sí, no es Lucas 10:10. Ya lo buscamos. Pero el texto dice, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. No nos sujetemos, ¿cierto? Y no nos quedemos pegados en las experiencias espirituales, por buenas que son, ¿cierto? Y las cuales nosotros también, ¿cierto? Las valoramos y las anhelamos, sino que nos alegremos, ¿cierto? Por lo que ellas nos señalan, que es justamente Cristo mismo. La espiritualidad desconectada, ¿no? Otro tipo de espiritualidad que se nos menciona, ¿ah? Es cuando la experiencia espiritual es individualista, ¿ya? Marcada en un perfeccionamiento personal, legalista y dualista entre el espíritu bueno y la carne mala, ¿ya? Llevándonos a una vida ascética que en muchos casos concibe a la espiritualidad como una vida heroica en el logro, ¿cierto? Por medio de ritos de oración, ayuno y lectura bíblica forzada, ¿ah? En un claro sacrificio a la carne mala en contraposición del espíritu bueno, ¿ya? Esto tal como fue, por ejemplo, en el movimiento gnóstico, ¿cierto? Que con fuerza la iglesia primitiva combatió, ¿cierto? Y que podemos encontrar en algunos de los libros del Nuevo Testamento que nos muestran esta evidencia. ¿Ya? Evidentemente, bien entendido y no desviado, este tipo de espiritualidad es un buen influjo para el cristianismo, ¿ya? De hecho, hay mucha evidencia, ¿cierto?, a través de la historia del cristianismo, que buscar, ¿cierto?, estos movimientos, ¿cierto?, de pureza, de santidad, ¿cierto?, buscar esta forma de espiritualidad, bien entendida y desviada, generó, por ejemplo, grandes movimientos misioneros en la historia del cristianismo, ¿ya? Sin embargo, lo malo es cuando éstas se desequilibran en una moral a ojos cerrados, desconectada del mundo,
¿ya? A ese desequilibrio se refiere el apóstol Pablo cuando enseña que el reino de Dios, en pasaje que leímos adelante, no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Ya? El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Romanos 14, del 17 al 18, ¿ya? No se refiere justamente en todo ese esfuerzo, ¿ah? Sino en que de alguna forma que le ponemos a nuestro cuerpo, sino en la justicia, paz, en la alegría que tenemos en el Espíritu Santo. Y finalmente, la última espiritualidad que menciona este autor se refiere a la espiritualidad sin estrés, ¿ya? Que esta es cuando la espiritualidad se entiende solo como un medio para la satisfacción de necesidades y beneficios personales, ¿ya? Sin entender que la paradoja de seguir a Cristo significa negarse a sí mismo y perder su vida por la causa de él. Suele darse cuando lo único que se persigue es satisfacer necesidades psicológicas en la forma de autorrealización humana, ¿ya? Si bien es claro que en Jesús nuestra vida son ayudadas a mejorar integralmente, el mensaje de Cristo es también paradójico, ¿ya? Dice Marcos, por ejemplo, 8:34-35, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará, ¿ya? Es cierto, yo recuerdo hace algunos años atrás, y quizá ustedes también deben conocer, recuerdo, ahí alguien dijo, era Lucas 10:20, gracias Claudia, recuerdo hace años atrás tenía un compañero de trabajo que él era cristiano, me acuerdo, ¿no? Pero toda su espiritualidad, me acuerdo que estaba basada en esta espiritualidad, digamos, de la autorrealización. De hecho, me acuerdo que él trabajaba para una, o sea, aparte de su trabajo donde estábamos los dos, tenía estas empresas como piramidales, creo que se llaman, que era algo de Amway, algo así, que vendían productos. Y me acuerdo que yo me subía al vehículo con él y todo el día, andábamos todo el día en esos años, estoy hablando del año 96, 97, 8 años atrás, andamos todo el día arriba del vehículo y él escuchaba cassette en esos años, todo el día, de autorrealización de la empresa, y cómo tenía que ir surgiendo, qué sé yo, y él hacía seguía un montón de ritos y cosas que castigaban su cuerpo, de hecho. Y finalmente, lo que menos parecía era una espiritualidad, definitivamente no era una espiritualidad cristiana, estaba marcado por otro tipo de cosas, ¿ya? Estos cuatro conceptos, ¿cierto?, de espiritualidad que menciona el autor, ¿cierto?, la espiritualidad institucionalizada, la de lo extraordinario, la desconectada, y la sin estrés, bueno, son tipos de espiritualidades que son y las podemos ver, ¿ya? Las podemos ver en nuestras realidades, ¿ya? Probablemente muchas veces nosotros también, y aquí hay que ser honestos, muchas veces nosotros pasamos también por este tipo de espiritualidad, ¿ya? Y no reflejan finalmente el eje, ¿cierto?, que es el arribo del reino de Dios, ¿cierto?, y su justicia, con todo lo que Jesús, ¿cierto?, y sus apóstoles hicieron, y los ejemplos que vimos la semana anterior y esta, respecto de la misión de Dios. Comentarios, ya estamos casi cerrando, nos quedan creo que unos 5 minutitos y ya estamos cerrando. ¿Hay una mano levantada, entiendo? O no sé si se quedó pegada. Yo tengo una consulta acá. Te veo por arriba y por debajo. Ahora sí. Usted mencionó varias veces el autor. ¿Quién sería el autor? Harold Segura. Harold Segura. Ok. Sí, con H. Sí, sí. Muchas gracias. Sí lo ubican, sí. Ok. Pueden buscar él y van a encontrar mucha información. De hecho, es alguien que está muy vigente. ¿Ya? Si
no hay ninguna observación más, comentario, y me parece que ya no lo hay. Solo unas palabras para cerrar, ¿ya? Nuestra espiritualidad debe estar reflejada por el sometimiento a la causa de Cristo, ¿ya? En un compromiso completo de la vida con la misión presente y futura del reino de Dios, ¿ya? En su actitud hacia los necesitados, hacia el mundo y hacia la creación en general, abarcando todas las dimensiones de la vida humana, sean estas física, social y espiritual, ¿ya? Vamos a la pregunta que hizo delante también, ¿qué fue? Se me perdió. Era Nancy, ¿cierto? De la definición de reino y cómo esto nos va yendo. Bueno, vamos a ir trabajándola, ¿ya? Veo una mano levantada. Vivian. Yo. Hola, Pastor Víctor. Con respecto a estas clases, es como que quedo con más dudas que con respuestas. Perdón, pero me siento así porque siento que es muy amplio y muy personal. Entonces, si usted, desde su perspectiva, que sabe evidentemente más cosas, mucho más cosas que yo, y me tuviera que dar una definición para finalizar la clase, pero desde lo personal, como usted, ¿cómo me lo aconsejaría o englobaría para yo poder decir, listo, me quedo con esto y empiezo a practicar esto? O no sé si me explico bien. Porque siento... Sí, a ver, un poco también respondiendo a la pregunta que perdona que estoy, que también había hecho Antonio, ¿ya? Yo creo que un pasaje que puede, que nos responde qué es el reino, y finalmente es el reino como eje, finalmente es el reino el que nos marca como uno de los ejes, porque no es el único, ojo, vamos a ver en otras clases que hay otros ejes también, ¿no? Pero como uno de los ejes, ¿cierto? Principales, ¿cierto? Que marca o que debe marcar nuestra espiritualidad, ¿cierto? Como una propuesta del reino de Dios. Uno de los pasajes que leímos en un momento es el de Lucas 4, 18 al 21, ya que finalmente, ¿a qué vino Jesús? ¿Ya? Si él finalmente, él vino a cumplir la escritura, porque el reino también no es algo que solamente esté hablado en términos, ¿cierto? Que apareció Jesús y se habló del reino, sino que también esto, ya hay mención de esto con otras formas, otros nombres, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, por ejemplo, también, ¿cierto? Con la llegada, ¿cierto? De Jesús también, el libro de Isaías, qué sé yo, y este pasaje que leímos de Lucas 4, 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿ya? Parte de nuestra espiritualidad, el eje. Me ha enviado a sanar a los quebrantados corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso, ¿ya? A eso. Eso. Esa yo diría que es la definición, como una definición general de qué es lo que es el reino de Dios, ¿ya? Y ahí es cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto está presente. Ahora, es claro que lo de antes decía, esto es una tensión, porque nosotros somos las manos de Dios ahora. Nosotros somos las manos de Él para seguir proclamando en nuestra propia espiritualidad el reino de Dios, y por eso es una realidad presente pero dinámica, no es estática, no es un evento que sucedió y se acabó, sino que nosotros somos estos embajadores de Cristo, como lo dice la misma palabra, del reino, de este reino, el cual nosotros también tenemos que proclamar y llevar en estos mismos conceptos que estamos acá. ¿Sí? ¿Te ayuda?
Freddy, Hola. Pastor Freddy, usted no puede aportar mucho acá. Sí, quería aportar desde esta reflexión, porque creo, y lo siento como en las preguntas, que todavía está el concepto de una espiritualidad centrada o en la oración o en la búsqueda, y quiero como construir algo. ¿Por qué? Porque lo primero y que vimos en la clase pasada es alejarnos de esa idea y entender que la espiritualidad es algo integral que abarca todas las aristas de nuestra vida. Ese tiene que ser un eje estratégico. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿y qué hago para crecer espiritualmente? Ya es una pregunta que normalmente la hacemos, pero que está muy alejada de lo que es la espiritualidad integral. Es decir, todo lo que Dios quiera, tú puedes hacer. El desayunar con tu familia puede ser una forma de crecer espiritualmente. El abrazar a tu esposo mañana en la mañana puede ser una forma de crecer espiritualmente. O el levantarte a las 7 de la mañana a orar también puede ser crecer espiritualmente, porque la espiritualidad es algo que está dentro de toda nuestra vida, dentro de nuestra quehacer. Entonces, desde esa base, en esta segunda clase se nos habla que el reino de Dios es el centro de esa espiritualidad, es como una de esas líneas de la espiritualidad. Y quizás la palabra, nosotros lo trabajamos desde lo teológico como el reino de Dios, sácatelo un poquito de la cabeza y quizás cambiémosla por el reinado de Dios. Entonces nosotros cuando entendemos que Dios está reinando y en su reinado, en esta búsqueda de Jesús por saber cómo reina Dios y de qué forma finalmente Él baja su reinado, de qué forma Él baja todos sus preceptos, su forma que quiere que nosotros vivamos, porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios es cómo yo quiero que ustedes vivan. Eh, de otra forma sería decirle, no sé, vos, ¿cómo lo hace un rey? ¿Un rey qué hace? Un rey tiene preceptos, un rey baja estatutos, un rey obliga a la gente, no sé, eso hace un rey. Gobierna para que para que sus súbditos trabajen de alguna forma. Desde el reino de Dios es totalmente diferente, pero el fin es el mismo. Dios trabaja de una forma muy diferente, pero el fin es el mismo, es decir, que nosotros vivamos conforme a lo que quiere el rey. Entonces, cuando Víctor nos comparte que el reino de Dios en nuestra espiritualidad, lo que nos está diciendo es sumarnos a esa visión de lo que Dios, cómo Dios quiere gobernar. Entonces, ¿cómo Dios quiere gobernar? Porque de esa forma crecemos espiritualmente. ¿De qué forma crecemos espiritualmente? Sabiendo cómo Dios quiere gobernar mi vida. Y ahí nosotros podemos ir cojos. Podemos, no sé, tener una espiritualidad, como dijo, centrada en lo sobrenatural. Entonces, estamos tan centrados en eso que dejamos de lado todos los demás. Y así, las 4 tipos de espiritualidades que compartió Víctor quizás nos cegan y nos alejan de vivir una espiritualidad integral y que abarque todo lo que somos. Entonces, a mí me gusta mucho el versículo que compartió Víctor en Lucas, porque ahí Jesús finalmente baja este reino de Dios a su vida y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, es finalmente lo que Jesús piensa de sí mismo que el reinado de Dios le trae a él y por ende lo comparte con nosotros. Entonces yo creo que cuando pensamos el reino de Dios, lo tenemos, y la espiritualidad desde el reino de Dios, tenemos que seguir pensándola desde lo macro, desde esa integralidad que se habló en la primera clase. Y sé porque a mí me cuesta todavía como sacarnos eso de que la espiritualidad es levantar las manos, o la espiritualidad de oración, o la espiritualidad tiene que ver con una búsqueda de Dios desde el ayuno, no sé, cosas que se nos ha enseñado constantemente, pero la espiritualidad, verlo desde lo macro, es mucho más difícil, porque nos desafía más. Nos desafía que toda nuestra vida sea una vida espiritual. Y ahí ya se ven complicadas las cosas. No sé si sirvió un poco más lo que traté de explicar, pero eso, un abrazo. Mike, ya estamos casi cerrando. ¿Tiene la mano levantada?
No se te escucha, Mike. A ver, ahora, ¿no? ¿Nada? Ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ya. No, era lo mismo que decía el pastor Freddy, que relacionado con la primera clase, que lo compartí con el pastor Víctor también, la semana, que me abrió la mente, hizo así, ¡pum!, como una explosión. El tema de que lo miráramos en el quehacer diario. Yo creo que esto mismo, Lucas, que nos compartió el pastor Víctor, yo creo que también eso nos hace aterrizar en lo espiritual, el reinado, y que nosotros, Jesús, nos da también esa instrucción de libertar a los dormidos, de orar por los enfermos. Yo creo que eso lo tenemos y nos cuesta mucho, la verdad, ponerlo en práctica. Como decía Pastor Freddy, hasta a él mismo le cuesta, porque claro, tenemos ese concepto de que la espiritualidad tiene que ver con la oración, tiene que ver con leer la palabra, pero si la llevamos a la gente, que eso fue que en la primera clase a mí me causó así estallar la cabeza, eh, yo creo que también la mejor espiritualidad que nosotros debiéramos llevar es esta misma que leyó el pastor Víctor en Lucas. Yo creo que ese es el centro de la espiritualidad, es el servir a otro, el orar por el otro, es el compartir con tus hijos, el compartir con tu compañero de trabajo, leer la palabra. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que fue el primer libro, la verdad, que he leído por completo, y que muestra a un pastor que él empezó su ministerio en un paradero de micro. En un paradero de micro llegaban siempre las mismas personas y él empezó a hablar de Jesús en ese paradero de micro. Entonces, si lo entendemos así, yo creo que podemos llegar, la espiritualidad, perdón, puede ser aún más llevadera y más entendible que si lo llevamos solamente a leer la Biblia, ir todos los domingos al culto, juntarnos solamente con hermanos, sino que llevémosla más allá. Eso. Gracias, Mike. Bueno, ya estamos, gracias por todos sus comentarios, sus aportes, ¿cierto? Que nos sirven para enriquecer todo la clase. La semana me pasó el día martes, creo que fue. No, eso fue la semana pasada. El día jueves andaba en el hospital con mi papá, andaba haciendo unos exámenes, y de repente una señora anciana, estaba en una silla de ruedas, una señora, yo creo que por lo menos de unos 80 años, yo creo, la señora. Andaba con su hijo, se nota que su hijo la llevaba, y la señora se paró en algún momento de su silla de ruedas y empezó a llorar y a decir que entre lo que se le entendía, porque me imagino que tiene que haber sufrido algún accidente cerebrovascular, que iba a volver a caminar. ¿Ya? Y solamente se paraba, no voy a caminar. ¿Ya? Y después se volvía a sentar en su silla. Y en ese momento una abuelita, mayor que ella, yo creo, dos abuelitas que estaban ahí, se acercó rápidamente a ella y la abrazó ahí en medio del hospital y empezó a orar por ella y a bendecirla, qué sé yo. Y a mí me agradó y me impactó en ese momento eso, cosas sencillas, de repente también, ¿cierto? Que son nuestras actitudes hacia los demás. ¿Ya? Yo en ese momento pensé en hacer algo, pero la abuelita y el hijo me iba a mirar mal. Bueno, el Señor tenía otro instrumento, unas abuelitas que se acercaron ahí a bendecir a esta persona.
Eso, mis hermanos, ya estamos cerrando. Ah, parece que César quiere decir algo, ¿no? ¿Quieres despedirte o saludar? Quisiera poder tener una reflexión particular. En lo mío personal, tengo, bueno, la mayoría de las personas saben, una alergia que me complica a veces la existencia. Y la espiritualidad siempre es importante en el ámbito personal por el hecho de que uno se plantea la vida en ese horizonte. ¿Qué pasa si yo estoy enfermo, con una enfermedad más grave? ¿Mi espiritualidad se iría a quiebra, a pique? ¿Cómo sería? Y si nos planteamos esta pregunta, normalmente la hacemos desde nuestra sanidad. Pero si tenemos enfermedades o padecimientos o sufrimientos, vemos la espiritualidad desde otra óptica. No puedo ir a la iglesia, no me puedo congregar, así que todo mi culto, mi ritualidad no funciona, no se puede. Entonces, de esa institucionalidad tiene que surgir una espiritualidad y una comunión con Dios, con mis hermanos. Y de la misma manera, desde lo extraordinario. Si nunca recibo un milagro, si nunca tengo una respuesta a mis padecimientos, ¿cambiará mi perspectiva de Dios? Desde esta conexión o desconexión con su prójimo, con los demás, tampoco puedo servir. Si estoy enfermo, no tengo fuerzas o estas enfermedades me lo impiden, igual me desconecto de la sociedad, de quienes están en nuestro entorno. ¿Y qué decir de esta otra contraposición? El estrés que esto me genera, saber que quizás nunca vaya a recibir un milagro o una sanidad. Entonces, ¿cómo vivo mi experiencia con Cristo? ¿Cómo vivo mi experiencia con la iglesia, con Dios? Desde esa perspectiva de la carencia, de la necesidad. Y creo que debemos fortalecer nuestro espíritu respecto a esta clase en particular para los tiempos malos. No por ser pesimista, pero es una evidencia bíblica que nos advierte que vendrán tiempos malos, que vendrá el espíritu de anticristo y un sinfín de cosas malignas que pudieran afectar nuestra comunión con la iglesia, con Cristo, con nuestros prójimos. Y si no estamos bien apercibidos, como se decía en la parábola de las vírgenes prudentes, nuestra espiritualidad corre un gran peligro. Y pongo ese acento en preocuparnos, en cultivar una espiritualidad equilibrada en todas nuestras áreas, de todo lo que significa más allá de las oraciones, de los cánticos, sino plantearnos seriamente una necesidad de examinarnos cómo estamos espiritualmente. Eso. Gracias, César. Ya, último, nada más. No se te escucha. Ya, perdiste. No, ahora sí. No, que decía, me estaba recordando, ayer Majo puso en el WhatsApp de Casa Encuentro de una usuaria, Yaliska, que estuvimos orando por ella porque tenía cáncer. Y ayer nos da la noticia de que está de alta y no tiene cáncer. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar a eso? Que nuestras oraciones, nosotros también tenemos la potestad de poder sanar a los enfermos. Entonces, me dejó ese pensamiento. Yo dije, tenemos que tener, como dice, fe, como un granito de mostaza, una fe súper chiquitita, para poder dar con autoridad, sanación, y esto lo demuestra. Un cáncer que todavía no tiene cura, pero con la oración de hermanos se puede sanar, puede ya no existir en la vida de una persona que lo está pasando mal. Entonces, yo creo que la espiritualidad también tiene que quedar en nosotros que tenemos que creernos el cuento. Tenemos que creernos el cuento de que por algo creemos en un Dios todopoderoso, y que nosotros también Él nos dio potestad para poder hacer cosas. Pero tenemos que tener fe, y eso es lo que más nos cuesta muchas veces. Eso. Ya, gracias. Cerrando. Bueno, lo que a mí me queda claro, incluso cerrando, como también dijo Pastor Freddy,
es que esto nos da para pensar. Así que si ustedes se van pensando, súper. Si yo me voy pensando, súper. La idea es que esto nos haga cuestionar, ¿cierto? Aquí varios dijeron lo mismo, César también, ¿verdad? Nos haga cuestionar nuestra espiritualidad, ¿ah? Y nos haga cuestionar no para sentirnos mal, sino que nos haga para evaluar, ¿cierto? Para evaluar y poder tener una espiritualidad que sea integral, ¿ya? Cerramos. No sé si quiere decir algo al cierre, Freddy, alguna instrucción, o ya solamente nos despedimos. Solamente despedirnos. Recuerden que a partir de mañana las clases van a estar en la app de Bethesda. Voy a subir también el mismo libro, el Hace una espiritualidad evangélica comprometida de Harold Seguras. Lo voy a subir por si alguien lo quiere leer completo. Así que va a estar ahí en la app de Bethesda. Eso. Hay mucho, gran parte de lo que hemos estado hablando está ahí. Así que, pirateando como lindo. Nah. claro. Ya, mis hermanos. Si pueden, la fotito. Así que Ah. a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra segunda foto porque tenemos 2 cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme. Dios les bendiga, descansen, que tengan dulces sueños. Un abrazo a todos.